Buenas tardes, hermanos. Nuevamente Luis Vázquez, tratando de compartir algo de la enseñanza de lo que es nuestra fe católica. El día de hoy, miércoles 15 de abril del 2020, pues le doy gracias a Dios antes que nada por estar aquí. Seguimos con el caso de la pandemia en el estado de Aguascalientes, en todo el país de México, y no sabemos lo que nos depare, lo que Dios quiera para nosotros. Entonces, pues vamos a trabajar para el reino de Dios. Vamos a seguir echándole ganas, aprendiendo a compartir, que es lo más importante, que a veces no sabe uno compartir o no tengo las palabras adecuadas. Entonces voy a tratar de darme a entender lo más posible. Pues soy nuevo en esto, entonces, pero le pido al Espíritu Santo que me ayude a tener las palabras adecuadas y todo lo necesario para poder compartir nuestra fe católica, ¿vale? Bueno, pues en esta tarde quiero permitirme el día de hoy compartirles el tema acerca de la confesión ante un sacerdote, ¿verdad? Ante un hombre. Porque nos podemos preguntar, ¿quién perdona los pecados? ¿El hombre o Dios? ¿Para qué un sacerdote? Entonces puede haber muchos cuestionamientos, ¿verdad? Sobre todo de los hermanos separados muchas de las veces, y a veces de los mismos católicos que no creemos. Y yo lo he escuchado en algunas personas que, pues, ¿cómo me voy a confesar? ¿Cómo le voy a decir mis pecados a un hombre igual o peor que yo de pecador? O sea, de entrada ya estamos juzgando que la otra persona es más pecadora que yo, que el sacerdote es más pecador que yo. Lo estamos etiquetando de una manera falsa, estamos calumniando, estamos ofendiendo al ministerio que Jesucristo nos dejó. Entonces la idea de este tema es poder demostrar que la confesión es algo bíblico, que la confesión es algo que Jesucristo instituyó a sus apóstoles y que hasta el día de hoy se sigue ejerciendo a través de nuestros obispos, a través de nuestros sacerdotes. Solamente ellos son los únicos que pueden confesar y otorgar la absolución, pero recordemos esa palabra que nos dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo fuera un sacerdote, yo no podría decir, yo te perdono, Luis, te perdono en tus pecados, ¿verdad? Siempre el sacerdote va a decir en nombre de quién está hablando. Entonces eso es muy importante. Y muchas de las veces tenemos esos ataques desde dentro de nuestra propia iglesia. Aquí la idea no es fomentar el odio, no es fomentar la persecución hacia los no católicos, no, al contrario. Si algún día yo, por ejemplo, tengo amigos que no son católicos y no me gusta pelear, no me gusta debatir, no me gusta eso. Si algún día se me tiene que dar esa necesidad, pues lo voy a tener que hacer, pero prefiero, en vez de debatir, demostrar cuáles son las bases de lo que creo, ¿verdad? Esa es la idea de la apologética. En el caso del tema de la confesión de los pecados, si realmente es bíblico, si es un invento de la Iglesia Católica, si es bueno o es malo. Entonces, para eso hay pues, de hecho, prácticamente hay una cita que pudiera decirse que no es bueno confesarse, mal interpretada como siempre. Recordemos la frase que les compartí una vez: un texto fuera de contexto nos da un pretexto, ¿vale? Entonces, no sé si tienen su Biblia a la mano, me gustaría leerles un versículo al respecto para empezar, ¿verdad? Y el versículo que les voy a leer está en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Entonces nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, ¿va? Entonces pongamos atención. Nos colocamos nuestros lentes porque ya estamos medio cegatones. Dice así: así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé.
palabra de Dios, te alabamos, Señor. A lo que dice el texto bíblico es con lo que a veces nos han atacado. Es que esto te lo dice Dios en su palabra. Mira, lee Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No puedes, no debes de confiar en otro hombre. Confía en Dios, confiésate. La confesión yo la voy a hacer directamente con Dios. Entonces, bíblicamente, pues ahí pudieran a nosotros católicos decirnos con la palabra de Dios, mira, aquí te lo dice la Biblia, confesarte ante un sacerdote es pecado. Estás confiando en otro hombre. Y eres maldito por confiar en otro hombre, ¿va? Aparentemente, aclaro. Entonces ya se está malinterpretando, ¿va? Entonces, una de las primeras cosas es ver qué es lo que realmente nos está diciendo este texto bíblico, ¿no? Y se los voy a leer un poquito más despacio tratándoles de dar a entender esto, ¿verdad? Así habla Yahvé, esto dice Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces ahí es donde decimos, eres maldito. Si tú te confías con un sacerdote, eres maldito porque estás poniendo tu confianza en un mortal, que busca su apoyo, su confianza en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Yo te pregunto a ti católico, te pregunto a ti hermano no católico, ¿en qué momento apartamos el corazón de Dios cuando nos confesamos? Aquí nos lo dice bien claro. Y que aparta su corazón de Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Cuando tú vas y te confiesas, lo último que haces es apartar tu corazón de Dios. Al contrario, en ese momento, tú católico, estás arrepentido de tus pecados. En ese momento quieres el perdón de Dios, no del sacerdote. No es el perdón del sacerdote, es el perdón de Dios. El perdón de Dios es el que vamos a buscar a través del sacramento de la confesión. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿A qué se refiere ese maldito el hombre que... Porque mira, si fuera eso, ¿cuántas veces... Si Dios estuviera maldiciendo al hombre por confiar en el hombre, entonces yo no podría confiar en mi esposa, dejarle a mis hijos la educación mientras yo me voy a trabajar. Sería maldito si yo confío en mi esposa. Sería maldito en el momento que me subo a un taxi y permito que otro me lleve a mi casa, porque estoy confiando mi vida en esa persona. Ahí entonces, según Jeremías 17:5, según lo que nos dice, estoy confiando en otro hombre. Yo estoy confiando en el taxista cada vez que me subo a un taxi. Eso sería, yo sería maldito por confiar en el taxista. Cuando me subo a cualquier transporte público, por ejemplo en México el metro, el que se sube a un avión, es maldito entonces por confiar en el piloto. Soy maldito por llevar a mis hijos a la escuela y dejarlos ahí con los profesores para que los eduquen. Soy maldito por comerme la comida cuando me la da mi esposa y saber con toda seguridad que no me va a poner veneno, ¿verdad que no? Es hasta chistoso inclusive. Entonces aquí no está condenando la confianza. ¿Qué es lo que está condenando el texto bíblico? ¿Cuántas veces vamos a los brujos a que nos lean las cartas, a que nos hagan amarres, a que nos hagan limpias? A eso se está refiriendo el texto bíblico. Y eso el día de hoy muchos católicos lo hacemos. En mi caso yo ya no, pero sí lo hice. Por ahí en un video pasado se los había comentado. Entonces, aquí es, y dice, y aparta su corazón de Yahvé. Cuando yo voy a las velas, a una limpia, voy y que me lean las cartas, que me lean la mano, que el tarot, que los horóscopos. Entonces estoy apartando la confianza de Dios y la estoy poniendo en el hombre. Ya me hizo un amarre. La mujer que se fue de mi lado va a regresar porque este mortal me hizo un buen amarre que me va a asegurar que el ser amado que se fue de mi lado regrese. Eso es lo que está condenando la Escritura, ¿va? Porque es con uno de los textos que nos habla, que nos atacan. Entonces hay que saber qué es lo que dice el texto. Es eso. Maldito el hombre que confía en otro hombre, sí.
y que aparta su corazón de Yahvé y pone su confianza en un mortal. ¿Pero a qué se refiere? A todo eso, que nos apartamos de Dios por pegarnos al hombre y dejar que el hombre sea el que aparentemente resuelva nuestros problemas, que me dé a ganar dinero. Todo eso es lo que realmente está condenando el texto bíblico, ¿va? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Entonces, desde este momento, va. Entonces, bíblicamente, ¿dónde dice en la Biblia que no me debo de confesar con otro hombre? No hay un solo texto bíblico que diga, no te confieses con otro hombre, no le digas tus pecados a otro hombre. No lo hay. Si lo hay, háganmelo saber, ¿va? Entonces, bíblicamente no lo hay. El único texto que aparentemente nos dice eso es Jeremías 17:5, pero ya lo pude o traté de explicar, ¿va? Entonces, la otra parte, voy a hablar de esto desde dos puntos de vista, o no son dos puntos de vista, sino lo voy a partir en dos este tema. Uno va a ser a través de la doctrina, lo que enseña la iglesia, lo que nos enseña a nosotros. Y la segunda parte de esta enseñanza va a ser fundamentarlo bíblicamente, ¿va? Entonces, yo les comentaba en un video pasado, aquí para no enseñar cosas erróneas, para no enseñar cosas... ¿Por qué? Porque yo voy comenzando en esto de la apologética, a lo mejor no tengo mucho tiempo, tengo el tiempo X, pero puedo cometer el error. Entonces yo siempre, recordando el consejo de un gran amigo, el señor Don Félix, él me dijo, y se los vuelvo a mostrar, si tú enseñas, si tú compartes, si tú hablas de la palabra de Dios apoyado en el catecismo, no hay problema, no vas a tener error de lo que estás enseñando, porque si no puedo tener el error de enseñar cosas que no enseña la iglesia, ¿va? Entonces, por eso me quiero apoyar primero lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia en el catecismo. En mi libro del curso de apologética también subrayé algunos párrafos, algunos textos que voy a permitirme leerles para la mejor explicación, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene las palabras correctas, pues me ayudo yo con esto, ¿va? Entonces, miren, el sacramento de la confesión, de los sacramentos más atacados por los no católicos y menos valorado por nosotros los católicos y más dañinos al demonio, es el sacramento de la confesión. Este sacramento por el cual Dios nos devuelve la vida de gracia es un regalo del cielo para poder enderezar el camino y retomar nuevamente el sendero del bien. Pausa. Cuando pecamos, el demonio nos quita la vergüenza. Cuando cometemos un pecado mortal y hasta venial, ¿qué hace el demonio? Nos quita la vergüenza, ¿verdad? Porque con vergüenza no lo hacemos, pero si voy a hacer algo que va en contra de la ley de Dios, en contra de la moral, en contra del prójimo, si yo voy a robar, ¿qué tiene? Agarro esto, me lo llevo y me lo guardo y nadie me vio. ¿Sale? Y cuando te vas a confesar, el demonio te regresa esa vergüenza que te quitó para poder pecar. Ahí sí ya me regresa la vergüenza y no, yo cómo le voy a decir eso al Padre. No, es que, híjole, no, qué vergüenza. No, eso no se lo digo al Padre, eso me lo llevo a la tumba. ¿Sí o no actuamos así? Esa es una parte que debemos tomar muy en cuenta, ¿vale? Entonces, continuamos, pero sí, grábense eso, para pecar el demonio nos quita la vergüenza y para confesarnos, para volvernos a acercar a Dios, nos la regresa. Por eso es que no me quiero confesar por vergüenza. ¿Sí o no nos pasa eso? A todos, ¿vale? No es extraño, pues, ver cómo cada día los valores de esta sociedad se van perdiendo. Aparece como, no, pues es normal, toda clase de aberraciones.
Eh, por ejemplo, no, pues es normal ahorita el matrimonio homosexual. Pues es normal, pues el aborto, o sea, ya está permitido, no hay nada malo. Todo eso lo vamos diciendo que es normal, ese tipo de aberraciones. Toda clase de aberraciones, y es mayor el número de personas que se pierden en toda clase de vicios. Y esto no es solo en círculos no católicos, o sea, no nomás son nuestros hermanos que no son católicos, ¿vale? Incluso entre quienes nos llamamos católicos practicantes, que estudiamos la Biblia, que estudiamos el catecismo. Yo que estoy aquí, a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces he cometido pecados que digo, a veces uno se cae y es muy, muy triste cuando nos caemos, más cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Nos llega a doler mucho, pero poco a poco Dios nos va dando un poco de fortaleza, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Dios nos va a ir convirtiendo poco a poco. Yo no soy la misma persona que era hace 10 años, de verdad. Me falta 50, 100, 200 años para llegar a ser lo que debería de ser. Pero hace 10 años no era como soy ahorita, hace 15, 20 no se imaginan. ¿Va? Dice, hay una deserción tremenda de este sacramento. Algunos por cuestionar posturas de la iglesia, otros influenciados por los casos de escándalos destapados. Pues sí, los padrecitos son esto y son lo otro. Sí o no, últimamente están siendo atacados nuestros sacerdotes. Y lo peor de todo, han caído algunos, claro que sí, no podemos negarlo. Pero cuando nosotros hablamos y sacamos una noticia a los medios de comunicación, cuando un sacerdote hace algo bueno, pero nomás hace un sacerdote algo malo, y no va a ser la noticia. De 1000 sacerdotes puede haber uno o la mitad de uno en proporción que sea mal sacerdote. Pero ¿cuál es la obligación de nosotros como laicos? Orar por ellos, y lo dice la misma palabra de Dios. Cuando lo hemos hecho, cuando pedimos por un sacerdote. Se nos muere un ser querido y luego lo vamos y no, que vamos a ofrecer la misa por mi papá, por mi abuelo, por mi primo. ¿Cuándo ofrecemos la misa por un sacerdote? Por el mismo que lo está dando. Quiero ofrecer la misa por el sacerdote que en este momento está dando la misa. ¿Cuándo lo hacemos? Jamás. Pero sí los juzgamos. Aguas, porque nosotros juzgamos mucho. No necesitamos que venga gente de afuera para juzgar a los sacerdotes. ¿Quién te dijo que el sacerdote? ¿Quién te dijo que el sacerdote es perfecto? Que Dios lo mandó bajo del cielo y no es un hombre como nosotros. Voy a exponer algunas citas al respecto, pero bueno, ya se me queman las habas. Algunos por cuestionar posturas de la iglesia, otros influenciados por los casos de escándalos destapados y algunos más por considerarse puros y santos. No, yo no tengo pecados. Yo no tengo pecados, ¿para qué me confieso? He escuchado personas que sí creen que no tienen pecados. Hay personas, hay hermanos católicos que piensan que no tienen pecados. Sí, es que yo ya soy salvo, sí, eres salvo, pero te tienes que confesar, porque esa salvación la podemos perder. Y no es porque el sacrificio de Jesús haya sido incompleto, es porque yo decidí no aceptar el sacrificio de Jesús, ¿va? Esos son otros temas, pero voy a tratar de no desviarme. El siguiente artículo busca entregar los argumentos bíblicos, doctrinales, doctrina, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de Jesús, y teológicos sobre este sacramento y su importancia dentro de la vida de todo cristiano. Tiene una importancia grandísima, es uno de los sacramentos más grandes. Yo no he hablado de mi vida, hay muchas cosas que me gustaría poder compartir poco a poco, ¿no? Yo creo que ya encarreraditos y todo eso, podría hablarle muchas cosas, pero bueno, ahorita lo que quiero es compartir nada más, ¿va? No mi vida, sino lo que enseña la iglesia al respecto. Dice, para poder analizar este sacramento de manera objetiva,
abiertos, tener esa mente abierta de que voy a escuchar, porque luego empiezo a poner objeciones, es que esto es, no, espérate, hay que escuchar, vamos a escuchar abiertamente, ¿va? A la gracia de Dios. Se debe primero romper una barrera creada por los no católicos, en especial por los protestantes, pero como les digo, también por nosotros los mismos católicos, que tenemos el sacramento y no lo queremos usar, ¿va? Hay unos que no pueden, pero otros que no quieren. Aguas. Muchos no católicos te podrán decir que es un invento de la Iglesia Católica, y si están preparados te van a decir, es que eso fue en el año tal, que fue en el 1215, en un concilio la Iglesia romana, católico romana, decidió e inventó a partir de ahí lo que es el que ustedes llaman sacramento de confesión. Entonces eso es un invento, eso no es bíblico. Así te lo pueden decir. Y fue en el año 1215 en el concilio de Trento. Ah, caray, tú lo oyes y... no, pues no sabía. Y está bien que no sepas, hermano. Está perfecto que no sepas. ¿Sabes cuál es el problema? Que no investiguemos. Eso es el problema. Qué bueno que nos encontramos gente que nos hace dudar, que nos hace perder la fe. Es muy bueno eso. Es muy bueno que nos encontremos, pero ¿cómo va a ser bueno? Si gracias a eso yo me dedico a estudiar, a investigar diligentemente, concienzudamente y con las personas apropiadas, en los lugares apropiados, ¿va? Entonces hay que estar muy cuidadoso de dónde voy a obtener la información, porque yo podría, si yo no fuera católico y con lo poco que sé de apologética, yo te doy argumentos de lo que piensa la iglesia. No, mira, sí sabe. A veces nos dejamos engañar de que no, es que se saben muchas citas bíblicas, ellos sí estudian. Sí, también nosotros los católicos estudiamos, también nosotros queremos aprendernos citas, también nosotros queremos hay muchos católicos que sí saben también mucho, viven muy bien y todo. Entonces no hay que tener ese temor a enfrentar esa situación de que escuchamos a muchos y no, es que mis respetos. Entonces nos apantallan porque te citan citas bíblicas, porque conocen dónde está el antiguo, dónde está el nuevo, cuántos libros tiene la Biblia, que la de nosotros es la completa. La católica tiene 73 libros, las Biblias que no son católicas todas tienen 66. Están mutiladas las Biblias, pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? El canon bíblico, que más adelante también trataré de exponerlo. Dice, ¿qué se logró en el concilio de Letrán en el año 1215? Uno de los ataques más comunes contra el sacramento de la confesión es que fue inventado en el siglo XIII, más exactamente en el concilio de Letrán, pero revisando textualmente los documentos de ese concilio observamos lo siguiente. Me voy a empezar a tomar del catecismo, ahora sí. Voy a empezar desde el numeral 1441. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1441. Vamos a empezar por lo que dice la Iglesia, ¿va? Al respecto de lo que es el sacramento de la penitencia, ¿verdad? De la confesión. Solo Dios perdona el pecado. Eso es muy cierto, es indiscutiblemente cierto. Solo Dios perdona los pecados. Eso no hay duda. Tanto tú católico como no católico creemos que solo Dios perdona los pecados. Aquí el meollo del asunto, donde se parte la doctrina, donde unos pensamos de una manera, otros de otra, es en a través de quién, por medio de quién, cómo nos ayudamos, qué instrumentos nos da Dios. ¿Solo Dios perdona los pecados? Correcto. Solo Dios perdona los pecados. Marcos 2:7. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Jesús tiene, pero cuando vino, hablamos de cuando vino, cuando estuvo con nosotros en la tierra. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra, ¿va? Y ejerce ese poder divino.
tus pecados están perdonados. Marcos 2:5, Lucas 7:48. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. ¿Dónde lo podemos ver? En Juan 21:23. Ahorita yo les comenté que lo vamos a hacer en dos partes. Por parte de lo que la iglesia nos dice en su catecismo y después bíblicamente, ¿va? Entonces ahorita por eso es que no me estoy yendo a las citas bíblicas. En su momento lo haremos. Para que lo ejerzan en su nombre. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1441, ahora 1442. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y en su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de la absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Una frase, una palabra que vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Va? Entonces, eso es lo que nos va diciendo nuestra Santa Iglesia Católica. Vámonos al numeral 1446. Sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. La iglesia es una santa, pero a la vez pecadora, sí. ¿Por qué santa? Porque su cabeza es santa. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Sí, tenemos pecados, claro, pero no deja de ser santa porque quien la santifica es Jesús. ¿Va? Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial, o sea, con la iglesia. El sacramento de la penitencia les ofrece una nueva posibilidad de convertirse y recuperar la gracia de la justificación. Este sacramento nos ayuda a reconciliarnos, por eso es el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? El sacramento del perdón. Entonces, el sacramento de sanación. Entonces, tiene algunos nombres que todos son válidos, ¿verdad? Bueno, luego dice, vámonos hasta el numeral 1455. Es necesario quien pueda y le guste la apologética, le guste aprender de la palabra de Dios. Yo les comparto el mismo consejo que a mí me compartieron. Catecismo, cómprate el catecismo. Lo puedes descargar también en la aplicación. Búscalo como Catecismo de la Iglesia Católica y ahí va a estar. Ahí va a estar. Entonces es sano y ahí en tus tiempos libres lo vas leyendo y poco a poquito vamos. El catecismo nos ayuda a comprender lo que la Biblia nos dice, ¿va? Luego dice: la confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. O sea, psicológicamente empezamos a sanar porque estamos exteriorizando. A veces cuando traemos algo y si no lo expresamos con la persona adecuada, sentimos que nos ahogamos. El sacramento nos ayuda. Por eso dice aquí, desde un punto de vista simplemente humano, nos ayuda a desahogarnos, ¿va? La confesión de los pecados hecha a ¿quién? Al sacerdote, numeral 1456. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales
que tienen conciencia tras haber examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos. ¿Va? Entonces, ¿qué debemos hacer? En la confesión, los penitentes debemos, ¿verdad? Enumerar los pecados mortales de que tienen conciencia tras haber examinado seriamente un examen de conciencia minucioso. Y para poderlo hacer, la Iglesia nos recomienda irnos al decálogo, ¿verdad? A los mandamientos. Para de ahí, caray, en este pecado, sí. En este otro, sí. El segundo, el tercero, el cuarto, no, sí. No, en este no robo, pero sí tengo pensamientos impuros. Muchas cosas pueden ser, ¿verdad? Entonces nos podemos ayudar de... Dice, cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar de que se está presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que ha cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por la mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Una frase de San Jerónimo. Y aquí nos dice Concilio de Trento, DS 1680. Entonces, todo esto fue lo que salió del Concilio de Trento, ¿sale? Que nos lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita les voy a decir exactamente qué parte. De hecho, del Concilio de Trento va a ser en el 1457, pero bueno. Entonces, dice así el numeral 1457. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel